Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Araganes Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de Ray Bradbury y su obra, específicamente Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451. Bueno, para comenzar, estas obras nos muestran a una sociedad muy diferente a lo que tenemos hoy día o también algo cercano. En el ejemplo de Fahrenheit 451, vemos esta sociedad en la que no se les permite la lectura de los libros y del pensamiento, cosa que muchas veces hemos visto en la política con la manipulación de la información, que también se aborda en otros libros como 1984 de George Orwell. Y también hay rastros de esto en Crónicas Marcianas, en algunos de sus cuentos, como por ejemplo Usher II, donde se hace mucha referencia a la literatura y que se ha estado perdiendo gracias a las causas o a los climas morales que son, vamos a decirlo así, ministerios que controlan a la sociedad. Bueno, esto y mucho más lo vamos a estar viendo a lo largo de este podcast. Aquí los presentes, David Hidalgo y Rogelio Treviño, nos van a dar opiniones con su lectura de estas respectivas obras. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar por el orden de publicación. Crónicas Marcianas se publica antes que Fahrenheit en 1950. Y y pues, en lo que yo quiero ahondar, en lo que yo quiero hablar sobre esta obra, pues va a ser en un capítulo específico de esta, bueno, no es si llamarla novela, no es si llamarla antología de cuentos, y se trata de el relato de la tercera expedición, que es un relato de no más de 12 páginas, encontré algo que se puede relacionar sobre todo con lo que con el prólogo de Borges. Borges prologa esta obra. Es en el prólogo, bueno, ya entrándonos en el prólogo de Borges, nos dice sobre todo sobre este nuevo género, ese género que estaba surgiendo ahí a medio siglo, que es el science fiction o el science fiction, que es el género que combina la ciencia con la ficción. O sea, ahí está en la palabra, en esa mezcla de palabras. Pero que nos dice que antes que nada el tema de Crónicas Marcianas es algo simple, es la conquista y la colonización por parte de los hombres, por parte de la raza humana al planeta Marte. Ese es, podríamos decir, el resumen en pocas palabras de lo que es esta obra. Pero después Borges dice que esta ardua empresa, la conquista y la colonización, de los hombres futuros, porque Ray Bradbury nos pone en un futuro, no sé decir utópico, bueno, donde los hombres han logrado conseguir llegar al planeta Marte. Y que parece que esta empresa está destinada a la épica, está destinada a un mundo de aventuras, a un mundo nuevo por explorar, pero que Ray Bradbury eh, prefiere que esta obra tenga un tono elegíaco, un tono elegíaco. Sabemos muy bien que lo elegíaco, la elegía, pertenece pertenece primero al mundo clásico, ¿no? Si sabemos un poco sobre este concepto, pues nos damos cuenta que la elegía o lo elegíaco es sobre todo un canto o un tributo a la muerte o a las muertes de seres queridos. O sea, es un tono melancólico, es un tono
Y ahí mismo en lo elegíaco es un tono simbólico, porque si bien en Crónicas Marcianas eh, tenemos todo esto de las expediciones, los marcianos que tienen poderes telepáticos y todo eso, pero Ray Bradbury pues no se centra en esa parte como científica, en esa parte técnica o terminológica de los conceptos, sino que es toda una travesía que en última instancia o sea, nos deja con un vacío, con ese vacío de que la raza humana llegó a un nuevo mundo y llegó no para mejorarlo, no para hacerlo vivir mejor, sino para destruirlo, para terminar las ruinas que ya estaban cimentándose en el planeta Marte. Y, y bueno, y eso lo pongo a colación con el relato de la tercera expedición. La tercera expedición es un relato pues sencillo, simple. En la tercera expedición, ya han pasado otras dos expediciones de humanos a la Tierra. La primera bueno, las dos son fallidas. La primera, apenas llegando, fue acabada. Murieron los expedicionistas. La segunda apenas pasaron unas horas, un día, muy poco tiempo, y también fue destruida aquellos expedicionistas. Y ahora en la tercera expedición llegan los humanos aún más preparados, aún con más gente, a intentar recopilar datos sobre el planeta. Y bueno, y llegan los humanos y se encuentran con que este planeta Marte no es el planeta que se habían imaginado, no es este cañón, no es este montón de cañones, este montón de tierra árida, de piedras rocosas, de color rojo, de color bermejo, rojizo. No, al contrario, es es una réplica idéntica a un pueblito de los años 20 de Estados Unidos. Y claro, esta gente, pues, sorprendida, no se explican, o sea, qué está pasando. Y pues y pasa esa sorpresa y todos los expedicionistas se encuentran con personas ya conocidas que han muerto. Unos se encuentran con sus abuelos, el capitán John Black se encuentra con su familia, con su hermano y sus padres. Y todo eso sucede sin que haya respuestas. O sea, todo sucede de manera fortuita y hay un misterio detrás de todas esas personas que están enmascaradas, que están disfrazadas. Lo que pasa en la tercera expedición, además además de la manera de narrar de Ray Bradbury, que es muy particular y muy buena, muy ágil, es que o sea, son pistas, son símbolos que nos va dando, porque primero, retornando un poco al tono elegíaco y al mundo clásico, esta gente sale, o sea, esta gente está viajando de un lugar a otro y se encuentran con que vuelven a casa, o sea, es un retorno a casa, pero es un retorno que ahí está el truco, ahí está el giro que tiene, es un retorno fallido. Si nos remontamos al mundo clásico, un retorno por excelencia podríamos decir que es el de Odiseo, en la Odisea, que es también un retorno, que es un viaje para volver a casa.
Y en este, y en esta, y en este retorno, Borges también nos dice que este mismo relato, además de simbólico, es una historia alarmante. Y como ya lo sospechamos, es una pesadilla. Estas personas que están en este mundo como endulcorado, en este mundo traído de vuelta, con sus seres queridos traídos de vuelta, no es un sueño, no es una fantasía como parece a primera instancia, es una pesadilla. Dice Borges, su horror, sospecho, es metafísico. La incertidumbre sobre la identidad de los huéspedes del capitán John Black insinúa incómodamente que tampoco sabemos quiénes somos ni cómo es, para Dios, nuestra cara. Entonces es una pesadilla que Ray Bradbury la disfraza, al igual que los marcianos se disfrazan, que la disfraza como una fantasía y como un sueño, pero que la cubre con el misterio pesadillesco que tiene el no saber si estas personas que dicen ser tu familia son en verdad tu familia. Entonces, y eso es lo que le pasa, por ejemplo, al capitán John Black. Allá al final del relato, el capitán, después de todo ese júbilo y después de encontrarse con su hermano y con sus padres, empieza en su sueño, en el dormitorio, empieza a hacerse una hipótesis, a pensar de que supongamos que estas personas no son las personas que dicen ser y que son los marcianos que nos quieren engañar, haciéndose pasar por nuestros seres queridos, que sería la mejor forma de engañarnos. Y entonces ese clímax que llega a su fin, ya, a ver, pues es un spoiler, pero no importa, o sea, el relato termina con todos los humanos muertos, con los expedicionistas muertos, pero que pues es muy bueno y muy interesante, no solo ese relato y otros más, que o sea, podemos ponerlo como ciencia ficción, pero ese no es el tema, ese no es por lo que no es la urgencia que tiene Ray Bradbury. Ray Bradbury lo que quiere decir es sobre algo más profundo, o sea, algo que está mucho más velado a nosotros, que está todavía interiorizado en los relatos, porque no se pone a hablar de que la raza de los extraterrestres son de tal, o este planeta tiene tal, o los cohetes son hechos de tales materiales con tales cálculos. No, lo que a él le importa y lo que más le importa a la obra en Crónicas Marcianas son cuestiones humanas, son cuestiones de existencia, son cuestiones sentimentales también, y que en la tercera expedición se transfigura, se presenta como una pesadilla. ¿Quién está detrás de los seres queridos que tenemos? ¿Quiénes son estas personas en realidad, no? Que hay algún engaño en las máscaras de estas personas, y yo creo que pues solo para hacer un previo, solo por comentar un relato de los muchos que tiene aquí Crónicas Marcianas, y que si nos pusiéramos a hablar de toda la obra, pues no acabaríamos. Y te deja con un sabor agridulce, porque tiene esa chispa para hacernos pensar, para hacernos cuestionar sobre, al menos
aquí en nuestra realidad misma. Por eso dice Borges que es un horror metafísico, porque ahonda mucho más en la realidad del ser, en lo que verdaderamente nos hace uno ser personas. Y yo creo que, bueno, que es una obra genial y que yo invito a que la leamos. Sí, la invito mucho. Bueno, ahora con todo esto, noté que dijiste algo muy importante, que son cuestiones humanas lo que trata Crónicas Marcianas, y no lo voy a negar, es muy cierto. Crónicas Marcianas explora más el desarrollo humano, o como lo citaron, o como lo dice aquí en un ensayo, ¿cómo se llama? Luis Fernando Lara, que en estos cuentos está esa necesidad de los estadounidenses de ser ellos mismos, solo ellos mismos. O sea, lo exploro así. Borges dice que aquí el libro Crónicas Marcianas se trata más de la conquista del planeta rojo, y lo vemos de este modo. Con las expediciones, la primera, la segunda, tercera, que son un fracaso, traen una consecuencia para la civilización marciana, que es la varicela, que los extermina en gran parte. Y eso es lo que empezamos a cuestionar. Vemos que se cuestiona en el siguiente relato. Aunque la luna siga brillando, que es la cuarta expedición hecha por los terranos. Bueno, y aquí Jeff Spender es el arqueólogo que se pone a explorar y a preguntarse por qué o qué eran los marcianos y por qué no pensaban comunicarse con ellos, porque veía en lo malo del hombre. Y precisamente aquí hay unos diálogos que quiero citar del cuento, y dice así: no arruinaremos este planeta, dijo el capitán. Es demasiado grande y demasiado hermoso. ¿Cree usted que no?, responde Spender. Nosotros, los habitantes de la Tierra, tenemos un talento especial para arruinar las cosas grandes y hermosas. Bueno, este detalle tiene mucho sentido si nos ponemos a pensar en la historia. ¿Cuántas guerras no hemos tenido entre todos nosotros? Las guerras mundiales, la bomba atómica, vamos a decirlo, Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo no hemos destruido nosotros nuestro propio planeta y extinguido un montón de especies animales solo para beneficio humano? El humano sí llega a destruirse a sí mismo con las guerras. Y como Ray Bradbury es hijo de la Gran Depresión y también vivió la Segunda Guerra Mundial, lo vemos muy plasmado aquí en Crónicas Marcianas, especialmente cuando ya se acerca la parte final de la novela, de los cuentos, con la guerra atómica que se produce. Bueno, y ahí, cuestiones sociales ahora, después de que el humano coloniza el planeta y lo vuelve como una especie de réplica de un Estados Unidos, Bradbury hace una crítica social. Hay un cuento ahí en el que da premisas para Fahrenheit 451. Se llama Usher II. En este cuento nos presenta al grupo Climas Morales, que serían como el Ministerio de la Verdad en 1984. Y precisamente aquí en unas citas voy a mostrar esa sociedad que tenía Ray Bradbury dentro de su libro. Dice así: ¿el nombre de Usher no significa nada para usted? Nada. Bueno, ¿y este nombre? Edgar Allan Poe. El señor Bigelow meneó la cabeza. Por supuesto, gruñó delicadamente el señor Stendhal, con desaliento y desprecio a la vez. ¿Cómo puede pensar que conoce al bendito señor Poe? Murió hace mucho tiempo, antes que Lincoln. Quemaron todos sus libros en la gran hoguera, hace ya 30 años. Ah, dijo juiciosamente el señor Bigelow, uno de aquellos. O sea, ahí ya te están dando premisas de que ahí en esa sociedad no se les da una libertad de pensamiento, una libertad de expresión. Y este elemento, además de la quema de libros ocurrida, realizada por los nazis
y otros asuntos como para el que dio origen al cuento El peatón de Ray Bradbury también, son la base esencial para el planteamiento social de Fahrenheit 451. Con respecto al peatón, como les decía ahorita, en una ocasión Ray Bradbury sale con un amigo suyo a caminar por las noches, a platicar, cuando un policía los detiene y pretende arrestarlos solo por estar caminando. Entonces Ray Bradbury, enojado, escribe ese cuento ambientado en 2052, donde Leonard Mead, su personaje, sale a caminar por las noches en una sociedad donde ya ni siquiera existe el crimen, porque existen los entretenimientos, las televisiones, lo que para nosotros ahorita serían las redes, el TikTok y muchos otros lugares también. Bueno, entonces esto como que ya los encierra, y ya de ahí surge la sociedad planteada, porque luego de la publicación de ese cuento, escribe en 9 días Fahrenheit 451. Entonces, en este libro se muestra la sociedad y cómo prohíben el pensamiento a través de la quema de libros. Y ahí está la esencia de nuestro mundo dentro de sus obras. Y bueno, hay unos diálogos que comparten Guy Montag y el Capitán Beatty con respecto a la sociedad dentro de este mundo ficticio. Dice así: todo bombero, tarde o temprano, pasa por esto. Solo les falta entender, saber cómo funciona la máquina, conocer la historia de la profesión. Hoy apenas informan a los novatos. Es lamentable. Solo los jefes lo recuerdan. Y te diré de qué se trata. Y luego responde igual el Capitán Beatty. ¿Cuándo comenzó todo esto?, te preguntas. Este trabajo, ¿cómo se organizó? ¿Cuándo y dónde? Bueno, yo diría que comenzó realmente en la llamada Guerra Civil, aunque según nuestro reglamento fue fundado antes. Pero en verdad no progresamos hasta que apareció la fotografía, luego las películas cinematográficas a principios del siglo XX, la radio, la televisión. Las cosas comenzaron a ser masa. Y como eran en masa, se hicieron más simples. En otro tiempo los libros atraían la atención de unos pocos, aquí, allá, en todas partes. Podían ser distintos, había espacio en el mundo, pero luego el mundo se llenó de ojos y codos y bocas. Doble, triple, cuádruple de población. Películas y radios, revistas y libros descendieron hasta convertirse en una pasta de budín. Y luego dice: píntate la escena. El hombre del siglo XIX con sus caballos, sus carretas, sus perros. Movimiento lento. Luego el siglo XX. Cámara rápida. Libros más cortos. Condensaciones. Digestos. Formato chico. La mordaza, la instantánea. Los clásicos reducidos a audiciones de radio de 15 minutos. Reducidos otra vez a una columna impresa de 2 minutos, resumidos luego en un diccionario en 10 o 12 líneas. O sea, aquí nos dice Bradbury que cada vez vamos a buscar lo sencillo y no queremos pensar después. Todo con el fin de ser conformistas, que es como se plantea también Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, con esta sociedad que vive civilizada, vamos a decirlo así, o dentro de un prestigio o una reputación que se quiere mantener para ser parte de ese grupo que no quiere pensar, como ahora andan recientemente algunos asuntos con la Secretaría de Cultura y con Arte, que, bueno, son otro tema a abordar. Bueno, y de ahí entonces el maestro Faber, que es otro personaje dentro de Fahrenheit 451, dice que la sociedad solamente quiere divertirse y ya no quiere pensar. Bueno, entonces aquí le voy a ceder ahora la palabra a Rogelio, que nos va a dar su lectura, su punto de vista de su lectura de Fahrenheit 451. Buenas. Bueno, en mi caso, el único libro que he leído de Bradbury, como dice Ciro, pues es Fahrenheit 451, que, bueno, la verdad lo leí bastante más pronto de lo que tenía planeado, principalmente, pues, bueno, porque yo estuve mucho tiempo friegue y friegue con que Ciro leyera
Pedro Páramo, y me hizo caso, así que pues lo menos que podía hacer yo era pues leer Fahrenheit 451, una de sus más fuertes recomendaciones. Para abrir un diálogo. Y bueno, yo me voy a enfocar principalmente en el capítulo 3 de la obra, o sea, es decir, el último capítulo, Fuego Brillante, y voy a leer algunas citas de esta traducción de Minotauro, que creo que puede ser la que más conocemos, podría decirse. Y bueno, aquí pues en Fahrenheit 451, como ya lo mencionaron, Bradbury nos presenta una distopía donde básicamente nos obligan a ser conformistas, le prohíbe a la gente imaginar, y con esto pues deciden quemar todos los libros. Libros como la Odisea, la Divina Comedia, todos esos pues son quemados. De hecho, el título Fahrenheit 451 pues se llama así porque esta es la temperatura a la que el papel es quemado. Fahrenheit 451. Y bueno, me gustaría principalmente decir algunas citas dichas por Beatty. Por ejemplo, el Capitán Beatty, donde nos habla sobre la atracción y la inevitable atracción que todos sentimos por el fuego, que el fuego pues es un elemento bastante presente en toda la obra, como es de imaginarse, que dice así: ¿qué tiene el fuego que nos parece tan hermoso? No importa qué edad tengamos, siempre nos atrae. Un movimiento perpetuo, algo que el hombre siempre quiso inventar, o casi el movimiento perpetuo. Si uno lo dejase arder, duraría toda la vida. ¿Qué es el fuego? Un misterio. Los hombres de ciencia charlan y charlan acerca de moléculas y fricciones, pero nada saben realmente. Es hermoso porque destruye la responsabilidad y las consecuencias. ¿Un problema se convierte en una carga demasiado pesada? Hazlo no con él. Y bueno, en este diálogo, aparte de la fascinación que podemos ver que tienen todos por el fuego, también podemos notar que desprecia a la gente que piensa. Con eso mismo de la charla de moléculas y fricciones, nos da un vistazo muy, muy de cerca a lo que es esta sociedad. Un montón de conformistas, como ya mencionaban antes. Sujetos que no se molestan en pensar y que si hay alguna carga, pues la simple solución es quemarla. Y otra cosa a la que esta novela nos puede invitar es a reflexionar sobre el valor que realmente tienen los libros. Pues lo que argumentan los que tienen el poder dentro de toda esta distopía es que podemos funcionar muy bien como sociedad sin la necesidad de los libros. Como bien lo dice Beatty en este diálogo, fue bastante tonto eso de leer poesía. Acto digno de un condenado snob. Dale a un hombre unas pocas líneas de poesía y se creerá dueño de la creación. Creerá que puede marchar sobre el agua con sus libros. Bueno, el mundo puede marchar muy bien sin ellos. Mira a dónde te han llevado. A pesar de que esto puede parecer en cierta manera cierto, porque en esta sociedad pareciese que pueden vivir bien sin los libros, cuando uno lee cómo son las vidas de todos aquí, a pesar de que parezcan algo comunes, que no tengan nada de malo, uno no puede dejar de sentir que algo no va bien aquí, que la gente no es del todo feliz. Esto se ve muy bien en el personaje de Montag, el protagonista de la obra, y pues también en otro personaje que de momento no recuerdo cómo se llamaba, la muchacha que se encuentra en Montag al principio de la obra. Clarice. Una muchacha muy hiperactiva. Un buen personaje. Y pues también debo decir que, bueno, pese a que se dice que Fahrenheit no es en sí el mejor ejemplo para analizar la mejor prosa que Bradbury tiene, que esta se dice que se encuentra más en sus cuentos, o como por ejemplo en el caso de Crónicas Marcianas.
es bastante metafórico. Muchas de sus metáforas enriquecen la narración. Por ejemplo, debo poner esta que también pues es un spoiler, pero bueno. Y de pronto, Viri fue un resplandor que chillaba, un maniquí saltarín que caía con los brazos y piernas abiertos, una llama retorcida en el césped, mientras Montag le lanzaba continuamente un chorro de fuego líquido. El lenguaje, en sí podríamos llamarla la prosa poética de Ray Bradbury, es algo que enriquece bastante todo el libro en cuestión, que pese a ser lo único que he leído de él, debo decir que los invito bastante a darle una oportunidad a esta distopía que muchos la ponen a la sombra de Un Mundo Feliz o 1984, pero definitivamente no tiene pierde. Y a ver, ¿qué otros comentarios tenía? Creo que de momento es todo lo que puedo aportar. Mi comentario no iba a ser muy extenso. Bueno, ahora como lo dices, en esa parte cuando hablaste de que querían formar esa sociedad, hay un diálogo que Beatty dice en el primer capítulo. Dice, todo el que cree poder burlarse de nosotros y del gobierno está loco. Y luego Montag responde, trato de imaginar cómo me sentiría. Quiero decir, si unos bomberos quemaran nuestras casas y nuestros libros. Entonces ahí como que te plantea el propósito de Fahrenheit. Ray Bradbury quiere invitarte a la lectura y lo hace con estos juegos metafóricos para abrirte la imaginación, como aquí mismo dice Montag, trato de imaginar. Y también otro punto que dijiste me recordó a este diálogo de Beatty que dice, a la gente de color no le gusta el negrito Sambo, quémalo. Los blancos se sienten incómodos con la cabaña del tío Tom, quémalo. Alguien escribió una obra acerca del tabaco y el cáncer pulmonar. Los fumadores están afligidos, quema la obra. Serenidad, Montag. Paz, Montag. Fuera los conflictos, mejor aún, al incinerador. Y aquí se hace una referencia a otro cuento, o yo lo considero una novela corta, que se llama La Torre de Fuego. Dice así, los funerales son tristes y paganos, elimina los funerales. A los 5 minutos de morir, el hombre ya está en camino a la gran caldera. Incineradores abastecidos por helicópteros y distribuidos por todo el país. 10 minutos después de la muerte, el hombre es una motita de polvo oscuro. No aflijamos a los hombres con recuerdos. Que olviden. Quemémoslo todo. El fuego es brillante y limpio. Además de esto, de que no quieren dejarlos pensar, ni siquiera que estén afligidos, como decíamos, los adentran al conformismo. También les quieren dar el entretenimiento, darles ese fuego que es brillante y limpio, que sería como en nuestros días los tantos programas de televisión o los varios programas en redes que entretienen a la gente, nada más para pasar el tiempo. Entonces, aquí en estos dos libros, que Ray Bradbury nada más considera Fahrenheit 451 su única obra de ciencia ficción, en Fahrenheit, Ray Bradbury nos muestra la crítica social que hace al Estados Unidos de su entonces, que también lo podemos aplicar a la sociedad mexicana de nuestros tiempos, con estas cuestiones políticas, las cuestiones sociales, como por ejemplo, ahora que lo recuerdo, una quema de libros que se hizo, de libros de la SEP, solo porque la gente decía, no, te vuelves socialista porque aparte es muy inculcador. Pero la gente que dice eso realmente leyó esos libros y comprobó, se adentró y se fijó en los detalles para ver si era cierto eso, o simplemente se dejó llevar por la opinión de alguien más. Cada vez tenemos las pruebas de que la gente no está pensando, se está dejando llevar por lo que otros dicen, por lo que ven en la tele, por lo que escuchan en programas, en videos, o muy de vez en cuando en la música. Y también, bueno, en Crónicas Marcianas vemos reflejado ese deseo de querer solo todo para nosotros y no fijarnos en los demás.
Si la humanidad sigue ese camino, en algún momento vamos a llegar a nuestra destrucción y y ya no va a haber nada para nosotros ni para nadie. El mundo será destruido en ese caso. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere comentar algo más? Sí, este, pues ya para terminar mi participación, eh, me está acordando pues, de lo que venía diciendo sobre el regreso a casa y que me parece que las dos obras de Ray Bradbury son también muy nostálgicas. ¿Por qué nostálgicas? Y bueno, no nostálgico en el sentido así, pues, solamente sentimental, sino porque también creo que en las dos obras, este, se esconde o hay un símbolo detrás sobre, sobre la condición humana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Fahrenheit nos encontramos con un mundo que está desechando el conocimiento, está desechando los libros, la gente bueno, la gente, Montag está viendo esto que está pasando y pues no está feliz, no está conforme. Y por ejemplo en Crónicas Marcianas nos encontramos con una raza humana que ya está buscando otro lugar, otro planeta para sobrevivir, para seguir viviendo o para vivir mejor. Y que en la cuarta expedición, que es así, fructifica, nos encontramos con un capitán también debatiendo entre el destino de los marcianos y el destino de la raza humana en este planeta Marte. Y en esas dos obras, lo que hace Ray Bradbury es decirnos o sea, que volvamos mediante ese dolor que provoca, por ejemplo, la quema de libros, nos dice que, o sea, regresemos a lo que, no como imposición, sino que regresemos a las cosas que hemos perdido, a las cosas que hemos destruido, ¿no? Como el paraíso perdido. Hemos perdido, por ejemplo, en Fahrenheit, se ha perdido aquellos libros, se han quemado esos libros, se han destruido todo ese conocimiento o toda esa cultura de tradiciones milenarias, se han perdido, se han destruido en el fuego. Y Ray Bradbury, mediante ese dolor que nos está narrando implícitamente, nos está diciendo, oye, volvamos a este tipo de lecturas, por ejemplo, ¿no? Que, no sé, quemaron la Odisea, quemaron la Divina Comedia, volvamos, mediante ese dolor, volvamos otra vez a leerla con nuevos aires y, y a no dejar morir este tipo de cosas, ¿no? Y también en Crónicas Marcianas, los humanos con la varicela, que exterminan a toda esta raza y no nos deja con un sabor pues dulce, ¿no? Nos deja con un sabor agrio, con un sabor de que esto va a volver a ocurrir, esto va a volver a suceder, vamos a volver a perdernos, vamos a volver a destruirnos en nuestro mismo intento de llegar a nuevos niveles, llegar a nuevos lugares. Y es ahí donde entra lo nostálgico. La nostalgia, como en su etimología, viene del nostos, que el nostos viene de la Odisea. Nostos significa volver a casa. Nostos significa volver a casa. Y ahí está mialgia, que en griego significa dolor, o del dolor, o dolencia, ¿no? Nostos, mialgia, algia, nostalgia. La nostalgia es el dolor de volver a casa. Y creo que, o sea, pues es una lectura, es una de varias lecturas que puedo, o se puede, o podemos tener, por ejemplo, de Ray Bradbury. Que creo que las que ofrece, como ha dicho Ciro, por ejemplo, en el entorno social, o lo que ha dicho Rogelio en su entorno más del lenguaje,
Pues es por eso que Ray Bradbury tiene, por ejemplo, estos dos clásicos. Y que nos brindan, o sea, pues vasta y varia tema de conversación que podamos tener aquí y en un futuro. Entonces creo que pues por ahí va mi comentario. Y bueno, para cerrar yo mi participación, también quiero decir algo a lo que el último comentario de David me hizo recordar. Y es que, bueno, realmente en la sociedad que nos presenta Fahrenheit 451, al parecer nadie era realmente feliz. Esto ya lo había comentado yo, pero quería ejemplificarlo con otro personaje, que es el del mismo Capitán Beatty. Porque después de que Montag lo quema vivo, este reflexiona un poco y se da cuenta de que en realidad Beatty quería morir. Así como lo dice en este comentario, él no trató de defenderse para nada. Montag supo esto. Él quería morir. Se había quedado allí sin moverse, sin tratar realmente de salvarse, bromeando, charlando, pensó Montag. Con esto nos damos cuenta que, pese a toda la actitud de hombre rudo, seguro de sí mismo que podía habernos presentado el Capitán Beatty, realmente no estaba feliz con la sociedad conformista en la que estaban viviendo todos en una monotonía muy, muy gris. Y esto nos hace pensar que en sí, aunque es cierto lo que dice Ciro, esta novela también es una invitación a que leamos, también nos hace pensar en el valor que tiene en sí, no específicamente los libros, sino la imaginación. La imaginación que podemos conseguir leyendo, precisamente. Porque un ejemplo a esto, puedo recurrir a mencionar una obra de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Esta nos presenta un escenario digno de uno de los infiernos de Dante, una situación muy denigrante que viven todos los afectados por la ceguera blanca. Estos sujetos, en medio de todo esto, entre sus prioridades, que vendrían a ser de que la comida, administrar la comida, el agua y todo lo demás, entre ellas ponen que debería haber un hombre que haya un lector que sea capaz de contar historias, un contador de historias. Poner esto entre las prioridades, pese a que no pareciera ser realmente necesario para la supervivencia, como sí lo puede ser la comida o el agua, nos hace pensar que la gente necesita de esto para mantenerse bien mentalmente, para mantener algo de cordura, tener algo en lo que pensar, algo en lo que imaginar, un mundo distinto al que ir. Es lo mismo por lo que muchos de nosotros leemos, porque queremos conocer otros mundos, otras vidas. Leer literatura extranjera pues también nos ayuda a conocer la cultura de otros países. Y esto mismo, la imaginación es algo que realmente es fundamental para todos nosotros y que si bien no nos llenará el estómago o no nos calmará la sed, nos ayudará a seguir adelante y preservar nuestra cordura, por así decirlo. Y creo que con esto voy a cerrar mi participación. Bueno, y para cerrar este podcast voy a dar un último comentario ahora con respecto a lo que dijo Rogelio. El Capitán Beatty, como decía, estaba cansado de ese modo de vida y ya se quería deshacer de ello. Creo que también es lo mismo que Bradbury nos invita, o sea, si tú tienes una vida rutinaria pero ya estás cansado de ella, salte de ahí y empieza a hacer cosas nuevas, como en el caso de Montag, que se cansó de esa vida ardiente de quemar libros, se puso a leer libros para cambiar su vida. Y hay un ejemplo que recuerdo, una novela que leí de Carola Saavedra, Paisaje con dromedario, que está disponible en el Fondo de Cultura Económica. Nuestro personaje principal vive encerrada en una isla porque por la depresión que pasa
por las relaciones sociales que tuvo que le afectaron, porque se destruyeron. Pero después de todo lo que pasa en el libro, que son narraciones hechas por ella decide ponerse de pie porque ya está cansada de esa vida que lleva. Se va de la isla para continuar su vida, así como ahorita nos comentaba Rogelio. Estos libros nos invitan a dejar ese conformismo, a hacer cosas nuevas, nos invita a hacer cosas nuevas para perseverar y preservar nuestra cordura, como decía ahorita Rogelio. Y bueno, voy a cerrar este podcast parafraseando a Ray Bradbury con una frase célebre que dijo: ¿qué pasa si nos deshacemos de nuestras bibliotecas? No tendríamos ni pasado ni futuro. Con esto digo que es importante la imaginación. Sin la imaginación no habríamos llegado hasta nuestros días. Bueno, es todo por esta ocasión y nos vemos en el siguiente podcast de sus haraganes literarios.